Saludos amigos de PEI TV, establecemos este contacto. Vamos a escuchar en este momento al diputado Williams Dávila sobre el tema del Esequibo, recordando que ya queda menos de un mes para la denuncia que introdujo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a conocer en este momento entonces el estatus legal de esta situación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los medios, como siempre, ustedes al pie del cañón, como decimos, para sacar la noticia, la información, lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y en este caso concreto, para el 18 del mes entrante de abril, debería de haber una respuesta en relación con la demanda que Guyana hizo ante la Corte Internacional de Justicia para desconocer el Acuerdo de Ginebra, exigiendo la validez del laudo arbitral de 1899 e incluso la extensión hacia la parte del delta del Orinoco, trancándonos de esa manera la salida en la fachada atlántica. Frente a eso, el presidente Guaidó, presidente encargado de la República, y la comisión especial designada por la Asamblea Nacional, estamos trabajando porque estamos cambiando la senda de la traición al país, recorrida hasta ahora por el régimen de Maduro. El usurpador, justamente por esa posición ambivalente, entreguista, no mantuvo una posición clara, y en este sentido las Fuerzas Armadas tampoco, para defender la integridad y la soberanía territorial, porque estamos en presencia de un Estado fallido. En este sentido, nosotros reafirmamos nuestra posición histórica, diplomática, política, jurídica, de no aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque para eso existe el Acuerdo de Ginebra. Sería una gran contradicción, y allí incurre en contradicción Guyana cuando firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, precisamente porque el Acuerdo de Ginebra está señalando que la salida tiene que ser justa, diplomática, práctica, política, y no por la vía de una jurisdicción de la contención, como hasta ahora ha querido hacerlo Guyana. Es decir, ha judicializado la controversia precisamente porque el secretario general de las Naciones Unidas remitió este caso a la Corte Internacional de Justicia. Frente a eso, repito, la Asamblea Nacional, por vía de la Comisión Especial, hemos mantenido la posición histórica que la democracia siempre mantuvo en este sentido, y por eso estamos elaborando un informe. Nos vamos a reunir con el consultor jurídico de la Asamblea Nacional y con el presidente de la República encargado, Juan Guaidó, a los fines de precisar los pasos, la estrategia a seguir en relación a esta fecha del 18 de abril, donde Venezuela debería de responder en relación a la demanda o a la jurisdicción que nosotros no reconocemos de la Corte Internacional de Justicia. Repito, en el caso de la jurisdicción, nosotros no reconocemos esa jurisdicción, y en consecuencia, frente a eso, el presidente de la República, Juan Guaidó, seguramente va a tener una posición clara en base a los informes y a la asesoría que esta comisión va a dar. Ahora, diputado, en caso de que el fallo sea a favor de Guyana, ¿qué acciones debería tomar la Asamblea o el presidente encargado? Bueno, mira, en esto vamos a estar claros. Precisamente no hay una obligación automática de una decisión de la Corte, porque la jurisdicción no ha sido reconocida. Es una posición histórica de Venezuela, la seguimos manteniendo, y en consecuencia nosotros vamos a precisamente a establecer nuestros argumentos para desconocer precisamente esa jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros tenemos todos los títulos, toda la posición histórica, política, argumentos, pruebas de todo tipo para demostrar que tanto la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, como la pertinencia del Acuerdo de Ginebra, que hoy día tiene mucho más importancia y vigencia que antes. Diputado, con respecto al frente que iban a conformar, ¿ya eso está listo? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, precisamente eso es una de las cosas que mañana vamos a definir. La organicidad, ya hemos hablado con los miembros de la Academia de Ciencia Política, hemos hablado con las universidades, hemos hablado con las organizaciones de activistas del Esequibo, que son muy numerosas y muy activas, justamente la Asamblea Nacional. Es decir, ya estamos trabajando para que en los próximos días nosotros instalemos el frente en defensa del Esequibo y la fachada atlántica. ¿Y ustedes como comisión han tenido algunos acercamientos últimamente con el designado de la ONU en este tema, en esta
disputa? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, fíjate, el tema es que los buenos oficios ya no tienen vigencia por el mismo decisión que tomó el secretario general de las Naciones Unidas, que remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia. La comisión está sugiriéndole al presidente Guaidó el que se nombre una persona que se encargue precisamente de ventilar este asunto, de hacerle el seguimiento desde el punto de vista internacional, jurídico, expertos en la materia. Esa es una de las conclusiones a las que ha arribado la comisión, de manera tal de que esto es una cuestión de Estado, pero lo más importante de todo esto es la posición clara que tiene el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional, que frente a esta senda de traición que ha seguido hasta ahora, la usurpación, el presidente legítimo Juan Guaidó está actuando para corregir esa senda y restablecer de nuevo la integridad. Y ahí es nuestro llamado a los militares, a las Fuerzas Armadas, justamente en base al decreto que ayer se aprobó en la Asamblea Nacional de la reinstitucionalización y la reincorporación de los militares que den el paso al frente en la lucha por el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Aquí tienen una gran oportunidad, porque justamente las Fuerzas Armadas no han hecho nada que sirva para reafirmar la soberanía en la zona. Tenemos presencia de un Estado fallido, porque allí tenemos presencia de grupos irregulares, gente vinculada a mafias de todo tipo, gente vinculada al Ejército de Liberación Nacional. Ya ustedes los medios lo saben porque nosotros lo vimos en el mes de agosto del año pasado, cuando esta comisión se trasladó a la isla de Anacoco, y pudimos llegar a la isla de Anacoco porque un punto de control del Ejército de Liberación Nacional a apenas 500 metros de un puesto de control de la Fuerza Armada nos permitió llegar a la isla de Anacoco. Eso es inconcebible e inaceptable, y eso es una prueba más de cómo los militares, la Fuerza Armada en Venezuela, no ha cumplido su deber constitucional de garantizar la integridad territorial. Diputado, también preguntarle, vimos cuando en la reunión del Grupo de Lima que Guyana suscribió esta comunicación, pero luego cuando se retractan del punto número 9, que tiene que ver con el Esequibo, pareciera que Guyana entonces se aleja en lo que es este tema de apoyo al presidente Guaidó. ¿Pudiera darse una especie de negociación con el tema del Esequibo para tener el apoyo de Guyana? ¿Está planteado eso? Debo decirte lo siguiente, que el primer triunfo diplomático que tuvo el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional de este periodo 2019 fue precisamente cuando el Grupo de Lima, gracias a la exposición que se hizo en la plenaria correspondiente del mes de enero en la Asamblea, los documentos que esta Asamblea presentó por la vía de la Comisión Especial y las comunicaciones que nosotros tuvimos con todos los cancilleres que integran el Grupo de Lima, nosotros logramos que en la declaración revisada ese famoso artículo 9 fuera eliminado de la declaración. Ahí hubo como una especie de viveza, vamos a decir así, de oportunidad que aprovechó Guyana para que se metiera ese artículo 9. Nosotros no estamos negociando absolutamente nada, todo lo contrario. Es en democracia cuando tenemos la garantía de la integridad territorial. En dictaduras no hay garantía de integridad territorial. Es con el presidente Guaidó donde nosotros vamos a tener la garantía de la reafirmación venezolana en el territorio del Esequibo, como también lo que nunca ha estado en discusión, que es nuestra soberanía en la fachada atlántica, proyectada del delta del Orinoco, como la que se proyecta de la zona en reclamación. Pero quería también señalar otra parte de la entrevista, es en relación a la gira que tuve en el Ecuador. Yo creo que aquí hay unos elementos importantes también de señalar, porque fue en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria donde 33 parlamentos se hicieron presentes en el Ecuador, en Quito, en donde discutimos pues una serie de aspectos muy importantes que tienen que ver en la lucha contra la corrupción y el asesoramiento de la Asamblea Nacional en este sentido, en lo que corresponde a la red de Parlamento Abierto. Pero hay algo muy importante, y es el ofrecimiento que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Juan Ortega, de respaldar la transición y la posibilidad de recursos para entrenar y formar con muchos jóvenes que se encuentran hoy día fuera del país
en las mejores policías del mundo para que lleguen aquí a integrar el día de mañana en el gobierno de transición los nuevos organismos de seguridad, los nuevos organismos de policía de Venezuela. Eso me pareció a mí que es una importante noticia, porque eso implica que hay una solidaridad y un apoyo internacional de envergadura, con carácter prospectivo, propositivo, pensando en la seguridad de los venezolanos. Ya tenemos ahí la posibilidad cierta que muchos de los jóvenes que están fuera del país, por razones pues de esta diáspora, como refugiados y como migrantes, puedan prepararse, mujeres y hombres, en estos nuevos quehaceres que la vida les va a deparar para constituir el día de mañana la nueva fuerza policial de Venezuela. Diputado, el 8 y 9 de abril también hay un congreso, una cumbre en Ecuador sobre migraciones. ¿Ustedes van a asistir? ¿Van a llevar alguna otra propuesta, sabiendo ya que algunos países ya han permitido el uso de los pasaportes vencidos venezolanos? Sí, eso es una buena oportunidad para expresar también lo siguiente. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el canciller, estuve con el embajador de Venezuela, el amigo René de Sola, nuestro representante, embajador del gobierno del presidente Guaidó, y nos reunimos con el canciller. Buenas noticias, los pasaportes vencidos ya están siendo aceptados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ya el pasaporte vencido está siendo validado, tú puedes salir con tu pasaporte vencido por el aeropuerto del Dorado. Segundo, en el caso de Ecuador, que están pidiendo el certificado de antecedentes penales apostillado, hay excepciones. Me reuní con los venezolanos, repito, con el canciller, y ya hay excepciones para que ese certificado no se le pida a todo el mundo. Y algo muy importante que va a ser en esa reunión, que se va a hacer en Quito, en relación con el tema migratorio, la presencia del embajador de Venezuela, René de Sola, lo que significa un apoyo, una validación internacional del presidente Guaidó, y eso implica una serie de beneficios en este tratamiento del tema migratorio, sobre todo en lo que corresponde a la regularización de sus papeles, los pasaportes vencidos, el tema pues de los permisos especiales de trabajo, el acceso a la salud, a las cuentas bancarias, es decir, la garantía de sus derechos humanos a cada uno de los cientos de venezolanos que se encuentran no solamente en Ecuador, sino en muchos países de América. Por favor, para hacerla también. Bien, escuchaban ustedes las declaraciones del diputado Williams Dávila, presidente de esta comisión en defensa del Esequibo, tomando en cuenta que el próximo 18 de abril es el plazo que se cumple luego de que Guyana diera o entregara ante la Corte Internacional de Justicia esta denuncia sobre la disputa del Esequibo con Venezuela. Asegura el diputado Williams Dávila que van a proponer al presidente encargado Juan Guaidó que se designe una comisión especial para este tema, una especie de designado especial para el tema del Esequibo. También sobre los temas internacionales, recordó que ya se han adelantado conversaciones en Ecuador donde ya nos están pidiendo los antecedentes penales. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.